La segunda parte de Word veremos la solapa Insertar. En la primera sección denominada Páginas tenemos la aplicación de portada. En este caso tenemos unas 15 opciones predeterminadas. Hacemos clic en una de ellas y se nos insertará automáticamente en la página 1 del documento una carátula con distintos cuadros de textos ya predeterminados para realizar la edición del mismo. Asimismo, en caso de no querer alguno de los cuadros, vamos a seleccionar con el botón derecho del mouse el menú, la opción Eliminar filas y se eliminarán las mismas. También tenemos la opción de salto de página, el cual nos permitirá desplazar el texto hacia el inicio de la página siguiente para una presentación más prolija. Es importante no realizar esta función aplicando Enter, ya que en ese caso se generarían renglones en blanco, que si a posterior realizáramos alguna edición del texto o una imagen o cuadro insertado en el espacio en blanco, nos desconfiguraría las páginas siguientes. También tenemos la opción de insertar página en blanco, el cual nos va a aplicar una página nueva sin desconfigurar la página anterior o superior. La aplicación de tablas, la segunda sección, tendremos acceso directo para realizar la distinta cantidad de filas y columnas que queremos, o en caso de estar limitada por cantidad, ir directamente a insertar tabla y aplicar la cantidad que deseamos de la misma. El ancho de la tabla se realizará según el ancho que ya está predeterminado en la página con sus márgenes laterales, o podemos realizarla que se ajuste al contenido, es decir, que tanto el ancho como el alto de las celdas se ajustará a la cantidad de caracteres que vayamos aplicando al mismo. Si la celda se encuentra activa, la tabla se encuentra activa, se nos presentará la solapa diseño, ya con distintos diseños predeterminados que podemos seleccionar y se aplicarán al mismo, sino también podremos aplicarle uno de forma manual con los accesos de borde y sombreado o directamente con el botón derecho del mouse desplegamos menú, propiedades de tablas, tenemos la opción bordes y sombreado y allí podremos elegir en la pestaña bordes las distintas líneas que queremos aplicarle, el color y el grosor de las mismas. La misma se aplicará a la tabla o a las celdas que hayamos seleccionado o estemos posicionadas en ese caso. En la opción de sombreado tendremos la posibilidad de indicarle el color de relleno, aplicándolo a la tabla o en el caso que, como dijimos anteriormente, si fuera una celda en particular. En propiedades de tabla también tendremos las pestañas de fila para especificarle el alto de la misma. Vamos a aplicarle 1 centímetro y el mismo puede ser mínimo, es decir que como mínimo tendrá 1 centímetro y en caso que los caracteres ocupen más lugar se irá aumentando el tamaño de la misma, o aplicarle el tamaño exacto y se mantendrá siempre en ese tamaño. Y la opción de columna que nos va a permitir indicar el ancho de la misma. Dando a aceptar se realizarán los cambios que efectuamos. También es importante la función de combinado de celda. En este caso vamos a seleccionar toda la fila, botón derecho para desplegar el menú, combinar celdas. También podemos combinar algunas celdas en particular, en este caso en forma vertical. Y vamos a realizar lo que es la alineación del texto, posicionado sobre la celda. Vamos a indicarle en este caso, como si fuera un título, la alineación tanto vertical como horizontal. En este caso vamos a aplicar, por ejemplo, una alineación central simplemente en lo vertical. También si quisiéramos eliminar, por ejemplo, la última fila, la vamos a posicionar en la misma, desplegando el menú. Vamos a eliminar celdas y tendremos la opción de eliminar toda la fila o toda la columna, es decir, horizontal, columna vertical. En este caso eliminamos la fila y se eliminará la misma. A continuación, en ilustraciones, tenemos la opción de insertar imagen. Vamos a eliminar el cuadro para no ocupar lugar. En este caso aplicaremos una imagen que ya está guardada en el equipo. Insertamos la misma. Y una vez que está la misma activa, como nos pasó con el cuadro, se nos va a activar una pestaña nueva. Esta pestaña denominada formato. Tenemos distintos estilos de imagen.
simplemente acercando el puntero a una de ellas nos va a ir mostrando cómo hacer la presentación. Vamos a hacer clic en una de ellas para poder activarlo. Vamos a poder modificar el brillo, aumentando o disminuyéndolo, lo mismo con el contraste. Y vamos a poder darle también una distinta forma. Podemos darle en este caso un hexágono, modificar el color del contorno de la imagen, o el efecto de sombra, de bordes suaves, por ejemplo de 3D, es decir que se le da un giro a la imagen. El tamaño de la misma vamos a poder modificarlo desplazándonos con las esquinas, así se va a mantener la relación de aspectos, es decir, tanto el ancho como el alto, o en caso de querer modificarlo, podemos hacerlo desde los laterales superiores o del lateral derecho o izquierdo del mismo. Si quisiéramos que la imagen que se encuentra aquí estuviese exactamente en el centro de la página, simplemente activada, podremos ir a la opción de posición y allí le vamos a aplicar la posición que queramos. Puede ser la superior, centrada, derecha, izquierda, inferior. En este caso vamos a aplicar la centrada y la misma se ubicará exactamente en el centro de la hoja. También tenemos la opción de modificar el alto y el ancho de la misma. En este caso se va a realizar siempre manteniendo la relación de aspectos, es decir, si modifico el alto se va a modificar el ancho. Y en caso de no querer la misma, que se mantenga esa relación, tendré que desplegar el menú, ir a la opción de tamaño y destildar la opción bloquear relación de aspecto. Así cuando aumentamos el tamaño del alto de la misma, el ancho seguirá fijo. Si la imagen quisiéramos acercarla o ubicarla dentro del texto, vamos a hacer en este caso, vamos a aplicar la función de ajuste del texto. Vamos a poner estrecho, vamos a poner que la misma esté delante del texto. En este caso, cuando llevemos la imagen y la quisiéramos superponer con un texto, el texto automáticamente se va a adecuar a la forma del mismo. Creando la función de cuadrado, allí tenemos la imagen que está por sobre el texto y el texto se va a adecuar a la forma de la imagen. En caso también de querer recortar la imagen, activada la misma, vamos a la opción de formato, recortar, y allí se recortará la misma. Hacemos Enter o clic con el mouse y ya estará el corte realizado. También tenemos la opción de ingresar imágenes prediseñadas. Es una función bastante limitada, vamos a tener que buscar el tipo de imagen que queremos buscar, aplicar buscar y allí tendremos distintas imágenes o iconos, por lo cual sugiero tal vez buscarlo mejor en internet y allí seleccionar una imagen y pegarla directamente en el texto. También tenemos la aplicación de formas, en caso de querer realizar un cuadro sinóptico, por ejemplo, seleccionamos la forma que queremos, en este caso un círculo, teniendo apretado el botón izquierdo del mouse, vamos dando la forma y cuando tenemos la deseada soltamos el mismo. Allí se activa también la pestaña formato, pero tenemos distintos estilos de forma del mismo que podemos ir viendo simplemente posicionando con el puntero y una vez que esté la que querramos, pues seleccionamos la misma. Si quisiéramos ingresar un texto dentro del cuadro, de la forma, iremos al cuadro de texto. De la misma forma tendremos el botón izquierdo del mouse apretado, soltamos cuando tengamos el tamaño que deseamos y podremos indicar texto dentro del mismo. Si activamos también tendremos la función del relleno, del diseño del mismo. Podemos modificar el color, el contorno o cambiarle la forma. Asimismo, si quisieran realizar un cuadro sinóptico, les sugiero utilizar la función de SmartArt.
hay muchas opciones de diseño. Vamos a seleccionar una de ellas. Esta, por ejemplo, que nos va a permitir insertar incluso imágenes. Vamos a eliminar la forma anterior. Y nos va a permitir, por ejemplo, en este caso, hacemos clic en la misma, activada la función de diseño. Podremos, en caso de repetirnos y querer otro tipo de cuadro, modificarlo desde aquí, cambiar el color de presentación. Y aquí tenemos para pegar distintas imágenes. La misma se va a adecuar, vamos a copiar esta imagen que ya tenemos acá, se va a adecuar al tamaño del SmartArt que ya tenemos preestablecido. Los invito a practicar, a realizar también, igual que con la imagen, que SmartArt se acondicione con el texto, mejor dicho, que el texto se acondicione a la forma de SmartArt. En cuanto al gráfico, esto lo veremos más adelante igualmente con el programa de Excel. Activando el mismo nos van a figurar varias opciones de gráfico, de columna, circular. Vamos a aplicar una de ellas y se nos va a abrir automáticamente el programa de Excel, donde tenemos un cuadro con el denominado XY, es decir, con datos de rango y de entrada. Y así, en caso de querer modificar, por ejemplo, aquí tenemos ventas, vamos a poner compras. Automáticamente se va a modificar el título del cuadro. Y si modificamos los valores, los mismos se van a modificar en el gráfico. Asimismo, como pasa con la imagen, activado el cuadro, tenemos la pestaña Diseño con distintas presentaciones. Vamos a aplicarle una de ellas. Y podremos también modificar, como dijimos anteriormente, el tamaño desplazándonos con los laterales o con la esquina, que nos va a permitir mantener siempre la relación de aspecto. En el caso de las opciones de vínculos, ¿sí?, que es la sección cuarta, tenemos aquí, vamos a aplicar la función de hipervínculo. En este caso tenemos la palabra interoperatorio, nos vamos a posicionar en la misma, vamos a apretar hipervínculo y vamos a seleccionar la opción archivo o página existente, ¿sí? Ya está activa en este caso, tenemos el texto, nos va a mostrar interoperatorio, y vamos a indicarle la página web a la cual queremos que nos lleve esa información. Así que vamos a abrir un programa internet. Aquí tenemos una página de NetLine Plus, botón derecho, copiar, volvemos al cuadro de Word, dirección, botón derecho, pegar, y ya tenemos la URL pegada. Lo que va a hacer esto es vincular esta palabra del texto con esta página de web. Si ustedes figuran, la palabra ahora figura en color azul, subrayada, y el cuadro de texto nos menciona que si tenemos apretado Control y hacemos clic con el botón izquierdo del mouse, el mismo nos va a llevar a ese vínculo. Es decir, se va a abrir una página web en la cual le indicamos en el hipervínculo. Vamos a volver al documento Word. Y también esta opción la tenemos para que nos hipervincule, por ejemplo, un texto con una imagen. Vamos a elegir, por ejemplo, esta imagen. Vamos a aplicarle la función marcador. Vamos a ponerle imagen 1. La agregamos y de esta forma está con marcador esta imagen en Word. Cuando quisiéramos realizar un hipervínculo dentro de texto o de datos dentro del mismo documento, vamos a seleccionar, por ejemplo, en este caso, presión arterial. Vamos a aplicar hipervínculo. En este caso no va a ser una página web, sino que va a ser un lugar dentro de este documento. Ya nos va a figurar predeterminados los títulos y también los marcadores. En este caso la imagen 1 es la única que agregamos. Vamos a hacer clic. Lo que estamos indicando es que presión arterial nos va a llevar a la imagen seleccionada. Vamos a dar a aceptar. Allí tenemos la palabra. Control, clic con el botón izquierdo y automáticamente nos lleva a ese lugar del documento que le informamos.